Esta semana revisaremos la fase 3 del proceso de certificación que corresponde al análisis de la documentación. Es importante señalar que toda la documentación que se va a revisar durante la fase 3 ya debe haber sido presentada por el solicitante en la fase 2 junto con la carta de solicitud formal. La fase 3 se centra específicamente en la revisión exhaustiva de estos documentos para determinar que cumplan con los requisitos reglamentarios y en tal sentido el solicitante ya no debería en esta fase seguir presentando documentos. Toda la documentación ya debe haber sido presentada durante la fase 2. La fase 3 trata sobre el examen detallado de toda la documentación y los manuales proporcionados por el solicitante. La finalidad de esta fase es que la AAC determine que la documentación, los procedimientos del explotador son compatibles con los requisitos y que cumple todos los requisitos aplicables. Em, es, es muy importante que la documentación que se ha presentado en la etapa 2, ¿sí? O en la fase 2 para que sea revisada en la fase 3, ¿sí? Haya sido presentada de la manera que ya ha sido previamente coordinada entre la AAC y el solicitante. Es decir, que en la fase 1, en la etapa 1, la AAC ya debe haber coordinado adecuadamente con el solicitante sobre la forma correcta, ¿sí? En la forma y en el fondo de presentar estos documentos, ¿sí? Es decir, que en la fase 3 no debería sorprendernos un documento que tiene un formato completamente extraño, ¿sí? Esta es una situación que no debería darse porque en teoría nosotros durante la fase 1 ya deberíamos haber provisto al solicitante de las ayudas de trabajo, de las orientaciones adecuadas y ya deberíamos haber sostenido las conversaciones necesarias para que los documentos presentados, los manuales presentados en la fase 2, contemplen los aspectos que son requeridos por la AAC. ¿Sí? Entonces, además que ya en la fase 2 se supone que hemos revisado superficialmente que estos documentos estén adecuados a lo que requiere la AAC, ya ahora en la fase 3 deberíamos concentrarnos solamente en los detalles del contenido, pero los aspectos formales, los aspectos de alcance, etcétera, etcétera, ya deberían haber sido acordados previamente para que en esta fase no estemos perdiendo tiempo ni la ACE ni el solicitante discutiendo este tipo de aspectos más formales. Bien, como indicábamos, toda la documentación tiene que haber sido presentada en la fase 2. Entonces, una vez que la solicitud formal ha sido aceptada por la ACE, eh, termina, ¿sí? La fase 2 y es ahí donde empieza la fase 3, donde corresponde la evaluación exhaustiva de todos los documentos. Es muy importante recordar esta palabra exhaustiva, ya que eso es lo que corresponde en esta fase. ¿Sí? Alguna vez he escuchado a algunos inspectores decir, pero si este es un explotador grande, es un explotador que siempre cumple, entonces vamos a revisar solo superficialmente porque seguramente está correcta su documentación. O este explotador es una filial de otro explotador muy grande que siempre cumple, entonces vamos a revisar superficialmente. O ya ha sido previamente aprobada por otro estado en la filial, entonces debe estar bien. Nada de eso es correcto, ¿verdad? Al estado del explotador le corresponde la evaluación exhaustiva de toda la documentación. Un aspecto muy importante es que la AAC en la fase 3 debe esforzarse por respetar los plazos acordados en el cronograma de eventos acordado por el solicitante en las fases
anteriores. Debemos tratar de evitar a toda costa que las demoras en el proceso de certificación sean por causa de la AAC, ya que de esto pueden incluso surgir eventualmente responsabilidades legales para el Estado, ¿sí? Entonces es muy importante que el jefe del equipo de certificación y los miembros del equipo de certificación coordinen adecuadamente la ejecución del trabajo para que no se vaya desfasando el cronograma de eventos específicamente por culpa de la AAC. A medida que se va revisando la documentación, debe irse tomando debida nota de cualquier deficiencia o si un documento está incompleto o no está de acuerdo con los reglamentos y debe irse devolviendo al solicitante para que vaya corrigiendo y lo presente nuevamente. Cada estado puede tener sus propios procedimientos sobre el intercambio de documentación entre el explotador o el solicitante y el equipo de la AAC, pero una práctica recomendada es que en cada lado exista un solo punto focal, ¿sí? En el lado del de la AAC, perdón, el jefe de equipo será el único que reciba y que envíe documentación. Y por el lado del explotador será algún punto focal que ellos nombren y ya luego ellos distribuirán y recopilarán la información en cada lado, pero esto permite tener un control adecuado del flujo de la documentación en las idas y venidas para las correcciones correspondientes. También es importante que se utilice algún formato estándar para comunicar al explotador las deficiencias de sus documentos y algo sumamente importante es que siempre que se identifica una deficiencia debe explicarse al explotador por qué se está rechazando tal documento y si es posible se le puede dar una referencia sobre dónde puede encontrar información adicional, ya sea un requisito, una circular de asesoramiento, algún otro documento. Todos los manuales que se presentan en la etapa 3 deben ser aprobados o aceptados según corresponda de acuerdo a los requisitos. En algún módulo anterior ya habíamos visto una lista de qué documentos requieren ser aprobados y qué documentos requieren ser aceptados. La aprobación siempre debe expresarse de manera formal, ¿sí? Mayormente es un sello o una carta de aprobación donde quede inequívoca la manifestación del Estado que está de acuerdo con el contenido del documento. La aceptación generalmente no requiere de la misma formalidad que la aprobación, aunque muchos estados también la manifiestan de la misma forma, con un sello o con una carta que digan aceptado. Para la base, una práctica que es válida también para la aceptación es acordar con el solicitante un plazo luego del cual, si no se han recibido objeciones, puede tomarse o puede asumirse como aceptado el documento presentado. Al final de cuentas, es el Estado el que deberá determinar estos procedimientos y asegurarse que estén escritos y aprobados en alguna parte, es decir, en su manual del inspector o en algún documento con procedimientos para la certificación. Bien, ¿qué documentos son los que se revisan? Todo lo que se presenta junto con la solicitud formada. Acá hay un término importante que repasaremos, que es el sistema de documentos de seguridad de vuelo del explotador. Más que un término, es un concepto. El sistema de documentos de seguridad de vuelo del explotador está compuesto por dos documentos principales. El manual de operaciones o el OM, o MO también en español o en inglés, y el manual de control de mantenimiento o MCM. También, como ya habíamos comentado anteriormente, para la OASI no existe el término MGM o manual, perdón, MGO o manual general de operaciones, ni el MGM, manual general de mantenimiento. Las expresiones correctas son manual de operaciones y manual de control de mantenimiento. Todos,
todos los manuales y documentos técnicos del explotador forman parte ya sea del manual de operaciones o del manual de control de mantenimiento. Es decir, que estos dos macro documentos, si los podemos llamar de alguna forma, están compuestos de otros tantos documentos que muchas veces pueden estar presentados en forma independiente, es decir, en la forma de un manual separado, pero no dejan de formar parte del, ya sea del manual de operaciones o del manual de control de mantenimiento. Ya veremos esto con más detalle y lógicamente, debido a la especialidad del curso, nosotros nos vamos a centrar en los aspectos del manual de operaciones. Incluso la siguiente semana tendremos el módulo dedicado específicamente para el manual de operaciones. Vamos a ver, los documentos que deben revisarse en la fase 3. La declaración de cumplimiento, ¿sí? Este es un documento muy importante. Ya hablaremos en la segunda parte de esta presentación un poco más sobre esto. Un borrador de las especificaciones relativas a las operaciones para estar seguros cuáles son las aprobaciones y las limitaciones pretendidas por el solicitante. Un resumen de las calificaciones del personal de gestión para asegurarnos que cumplen con los requisitos reglamentarios. Los manuales de vuelo de las aeronaves para cada aeronave. eh, el manual de operaciones con todos los manuales que incluye un manual de operaciones que vamos a ver dentro de un momento. Lo mismo el manual de control de mantenimiento. El manual sobre los procedimientos de seguridad contra actos de interferencia ilícita o security. Un plan para los vuelos de demostración y para las demostraciones de evacuación y amaraje que deben ser aprobados por la ACE y que se efectuarán durante la fase 4 del proceso de certificación, y toda la documentación relativa a la compra y o arrendamiento de las aeronaves. Tal vez a esta lista le podríamos agregar toda la documentación relativa a los contratos con terceros, cualquier servicio que va a ser tercerizado por el solicitante. También toda esa documentación debe ser presentada a la AC y revisada durante la fase 3. Ahora veamos por qué documentos está compuesto el manual de operaciones. Fíjense, toda esta lista, normalmente cada uno de los elementos de esta lista nosotros los vamos a ver como un documento independiente, al menos físicamente o ya sea en electrónico, es un archivo independiente, pero forman parte, es decir, todos estos documentos conforman el manual de operaciones, ¿sí? Los manuales de operación de las aeronaves, ya sea FCOM o M, como le llame el fabricante, la lista MEL, la lista de desviación de la configuración también, la CDL, el manual del SMS, manual de performance, manual de precio y balance, manual de servicios de escala, manual de tripulantes de cabina, donde ahí también están normalmente las tarjetas de información al pasajero, la asignación de asientos en las salidas de emergencia, la guía de rutas, manual de mercancías peligrosas, manual del control operacional, ¿sí? Todos los aspectos de despacho, manual de capacitación o programa de instrucción, los SOPs y las reglas de limitaciones de tiempo de vuelo, servicio, etcétera, etcétera. Esta es una lista que no es exhaustiva, dependiendo la naturaleza y el tamaño del explotador, pueden ser más o menos manuales, pero todos estos documentos conforman el manual de operaciones, ¿sí? El manual de operaciones como tal, como un solo documento, no se aprueba ni se acepta, sino estos documentos que forman parte del manual individualmente son aprobados o aceptados según corresponda.